Pues comencemos a hablar de cálculo. Ya recuerdan ustedes cómo hemos dicho que vamos a hacer este redescubrimiento del cálculo, tomando en cuenta que queremos aplicar las nociones y las ideas de esta rama de la matemática. Entonces, el pasado no me deja mentir. Si ustedes se fijan ahorita, lo que podemos presentar aquí en el overhead, esto es en donde nos quedamos en nuestra introducción del curso. Lo que quería yo retomar con ustedes ahorita es esta palabra que está aquí. El cálculo es la rama de la matemática que estudia el cambio, o sea, la variación, las cosas que cambian, ¿no? Este personaje, F, es nuestra función, que nos hablará de una magnitud que está cambiando, y aquí tengo el valor de esta magnitud en un cierto, digamos, tiempo B, que puedo calcularlo como el valor de la magnitud en un tiempo pasado A, al sumarle a ese valor el cambio que sufrió la magnitud. Esta es la idea central del cálculo, una idea que está en el teorema fundamental del cálculo y que nosotros hemos recuperado para darle un significado a esta revisita que haremos del cálculo. Entonces empezamos con nuestro módulo 1 hablando del primer tipo de cambio. El cambio, digamos, que podría ser más sencillo desde el punto de vista intelectual, más que, sin embargo, aun y cuando es el más sencillo, va a estar presente en todos los cambios que veamos en la naturaleza, cuando la vemos desde esta perspectiva, desde estos ojos del cálculo diferencial e integral. Entonces, empezamos con el cambio uniforme. En el cambio uniforme vamos a ver diferentes situaciones o magnitudes que van a estar cambiando, obedeciendo con esta, digamos, forma de cambiar tan regular. ¿Okay? Si me acompañan ustedes en la computadora, aquí tengo unas imágenes. Bueno, van ustedes ahorita a ver algo ahí que podrían decirme, puedo jugar a las adivinanzas y decir qué están viendo, ¿verdad? Y esperaría yo que dijeran, bueno, ahí se está hirviendo el agua, ya amaneció, ya puse la olla porque quiero hacerme un café instantáneo, ¿no? Y entonces pongo el agua a hervir, o bien voy a hacer una ensalada del chef y quiero unos huevos, ¿no? Que sean duros, entonces necesito que esa agua se ponga a hervir. ¿Y eso qué tiene que ver, ¿no? Con lo que estamos estudiando? Pues la cuestión es que yo quiero que vean en estas situaciones, o sea, situaciones de la vida real, cómo ahí tenemos magnitudes, ¿no? La magnitud que quisiera yo que vieran ustedes ahí es la temperatura. Y ustedes dicen, ¿cómo que verla, verdad? O sea, no se ve la temperatura, lo que se ve es el agua que está hirviendo. Pues sí, lo que pasa es que la temperatura es algo que nosotros, ¿no?, podemos bautizar de esa manera, y es un evento que sucede en la naturaleza. Ahí hay algo que está cambiando, la temperatura. ¿De qué depende esa temperatura? Bueno, pues me van a decir de la estufa, de la llama, etcétera, etcétera. Igual, ahorita lo que quisiera es que nos concentráramos y dijéramos, bueno, pues si voy a hacerme el café, si voy a poner los huevos ahí a que se cosan, pues la temperatura está dependiendo ahorita del tiempo. O sea, tengo que esperar un tiempo para que ya esté en su punto de ebullición, ¿no? Entonces, ahorita nos concentraríamos en que tenemos dos magnitudes, la temperatura y el tiempo, ¿no? Y esta temperatura depende del tiempo. Pasa más tiempo, el agua está más caliente, la temperatura es mayor. Esa es una situación real en la que vamos a poder hacer una suposición de que la temperatura aumenta uniformemente con respecto al tiempo. O sea, se puede probar prácticamente, ¿no?, que cada minuto que pasa la temperatura aumenta unos 6 grados centígrados, digámoslo así. Recuperamos esto ya con números en un ratito más, porque antes de eso me gustaría presentarles otra situación real. Si volteamos otra vez a mi computadora, ahí van a ver entonces cómo observamos el movimiento, ¿no? El movimiento de un coche o de varios coches. O sea, es una situación real también que nos rodea. Si salimos ahorita a la calle, ya la vamos a estar viendo ahí, y más vale tener cuidado, ¿no?, si vamos a cruzar la calle. Entonces tenemos ahí otra vez la presencia de objetos reales en nuestro mundo real, pero ahí en esa realidad hay magnitudes. ¿Qué magnitud quiero que vean ustedes ahorita en esta situación? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, que fuese un coche en una carretera recta, sin baches. O sea, estoy poniendo las cosas muy difíciles, ya lo sé, pero
Se trata de una carretera recta, se trata de que cada digamos, kilómetro de la carretera está bien marcadito, ¿no? Y podríamos entonces pensar que empezamos a ver a ese coche cuando estaba en el kilómetro 25. Y después de ese kilómetro 25 el coche mantuvo una velocidad constante, ¿no? Vamos a decir que fuera medio lento, que por decir algunos 52 kilómetros por hora, vamos a ponerlo ahí medio lento al coche, ¿no? Entonces, la magnitud que estaríamos pudiendo, ¿no?, captar que está cambiando es la posición del coche. El coche se mueve, ¿cierto? El coche no está cambiando, físicamente ahí está. Lo que cambia es su posición. La posición es una magnitud que ahorita podemos estudiar como algo que depende del tiempo. Pasa el tiempo y entonces la posición del coche cambia, ¿ok? Esa sería nuestra segunda situación. Podríamos hacernos preguntas como a qué horas va a llegar el coche a la gasolinera, ¿no?, que está a tal kilometraje, ¿no? Cuestiones como esas son cuestiones que tienen que ver con la idea, esta básica del cálculo, que estamos recuperando de su teorema fundamental, o sea, cuál es el valor que toma una magnitud que está cambiando. En este caso, la posición del coche. Pero volvamos otra vez sobre mis imágenes y veamos ahora una tercera situación. Y ahorita, bueno, podemos sentir algo de frío, qué bueno, porque aquí está un poquito caliente, pero veamos ahorita, ¿no?, situaciones en donde están los alpinistas subiendo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podríamos decir que está cambiando? Ya sea, a lo mejor están diciendo, no, pues la altura del montañista o del alpinista está cambiando con respecto al tiempo. Y es cierto, o sea, es posible ver la situación desde ese punto de vista, pero fíjense que aquí pudiera yo darles otra situación, otra manera de ver la situación. Porque cuando uno sube, ¿no?, la temperatura en el medio ambiente está cambiando. La temperatura disminuye. Y es posible suponer, o sea, es práctico suponer que en una capa de la atmósfera esta disminución es uniforme. O sea, baja la misma cantidad de grados cada kilómetro. Me parece que es como bajan 6.5 grados por kilómetro, entonces a medida que la persona va subiendo, va sintiendo más frío, ¿ok? ¿Se fijan? Ahí está la magnitud temperatura que está disminuyendo con respecto a ¿qué? Con respecto a la altitud. O sea, ya les quité el tiempo porque quise nada más, porque realmente también es una situación que se puede estudiar, la altura que depende del tiempo, ¿no? Pero ahorita podríamos pensar en que la temperatura que está sintiendo este señor, ¿verdad?, que está subiendo, es algo que depende de la altura a la que se encuentre, ¿no? Les he presentado tres situaciones, ¿no? Tres situaciones distintas, tres situaciones de la realidad, en las que vamos a poder hacer esta suposición de que la magnitud que estemos estudiando varía uniformemente con respecto a otra magnitud. Entonces, ahorita que el pensamiento está allí, me gustaría que lo retomáramos acá, pero en esta ocasión, ahora sí metiendo números, ¿no? Vamos a empezar a meter números, vamos a meter letras, y esto es, pues, hacer matemática, ¿no? Entonces, si me siguen aquí, en el overhead, aquí tengo una imagen estática de la temperatura, que está, bueno, de la temperatura, de la olla que se está calentando aquí del agua, y entonces tenemos la temperatura, y entonces, ¿por qué es temperatura? Pues le voy a poner la letra T mayúscula, ¿no? Aquí tengo la temperatura que está cambiando con respecto a ¿quién? Al tiempo. Otra vez volvemos con esto de las mayúsculas y las minúsculas, pero bueno, sí. Aquí tengo la temperatura que depende del tiempo, ¿sí? Y podríamos hacer algunas suposiciones, por ejemplo, digamos que cuando pusimos el agua, la temperatura que tenía el agua le tomamos y era una temperatura de ¿qué? De 28 grados, digamos que 28 grados tenía esta agua cuando la pusimos en la estufa, ¿ok? Y esa temperatura va a aumentar. Supongamos ahora que aumenta 6 grados cada minuto, ¿ok? Si yo pienso que aumenta 6 grados cada minuto, entonces podría decir que pasado un minuto ya no van a ser 28 grados lo que voy a tener. ¿Qué voy a tener? Voy a tener 28 más otros 6 grados que aumentaron por ese minuto que pasó, ¿cierto? O sea, tendríamos ahora unos 34 grados,
¿de acuerdo? En la temperatura. ¿Qué pasaría si pienso en 2 minutos? Pasaron 2 minutos. Entonces, ya esa temperatura inicial, que era el 28 grados, ya no va a ser esa, sino va a ser 28 más 6, ¿por cuánto? Pues por 2. Porque cada vez que digo que aumenta 6 grados por minuto, se fijan, uno dice por minuto, deberíamos decir cada minuto, ¿no? Para que nuestra mente dijera, pues multiplico 6 por 2, me va a dar un 12, que sumado con el 28 me va a dar los 40 grados, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, realmente vean a ustedes que aquí tengo productos que estoy haciendo a raíz de las cosas que estoy pensando acerca de la situación. Y entonces, en este momento, fíjense, en este momento la matemática es una oportunidad de simbolizar, es una oportunidad de generalizar las cosas y darle una expresión. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a decir la temperatura, la puedo expresar simbólicamente como una temperatura inicial más este número 6 que me está diciendo la razón a la cual cambia la temperatura con respecto al tiempo. Ese 6 se va a multiplicar por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tratado de hacer con ustedes esto de aquí, que es en nuestro pensamiento una inducción. O sea, pensar qué pasa aquí, qué pasa acá y tratar de pensar qué pasa en general. Y entonces tenemos esta oportunidad de simbolizar matemáticamente un evento, ¿no?, que está ocurriendo en nuestra realidad. Vean ustedes cómo en la notación, será un tema también de nuestro siguiente video, ¿no? Pero cómo en esta notación les respeté esta multiplicación. Pero al ratito, la matemática se ve más bonita así, ¿se fijan? O sea, ya le quité ese paréntesis, ¿no? Y entonces este 6t que les leo, 6t en realidad es un 6 por t. O sea, estoy haciendo una multiplicación aquí. Pero la escritura es mucho más cómoda en este sentido, quitando paréntesis. Pues bien, esa fue nuestra primera situación. Ya la retomamos, vámonos con una segunda situación y nos traemos un coche, ¿no? Aquí está el coche y aquí recordamos lo que habíamos dicho, que estábamos pensando que íbamos a considerar que la posición del coche, esa posición del coche le vamos a poner X, ¿ok? ¿Por qué? Pues por X, o sea, porque nada más queremos ponerle un nombre, ¿no? Una letra, vamos a ponerle X a la posición y esta posición depende ¿de qué? De T, del tiempo. Así lo elegimos ahora, pero recuerden que las cosas pueden cambiar, o sea, pudiera yo estar interesada en la cantidad de litros de gasolina que trae este coche y pensar que eso depende del kilometraje que ha recorrido, ¿no? Eso es un dato importante en los coches. Cuando uno compra un coche, uno se puede fijar en ese rendimiento, ¿no? O sea, cuántos litros de gasolina voy a consumir por hora, por decir, perdón, por hora, por kilómetro, ¿ok? Estaba pensando en kilómetro y dije hora. Entonces, esa sería otra situación. Puedo pensar en litros de gasolina dependiendo del kilometraje. No es ahorita el momento, lo estamos haciendo con la posición y el tiempo, pero les estoy remarcando que las situaciones pueden ser interpretables de distintas maneras. Ahorita nuestra posición depende del tiempo y vamos a hacer algunas suposiciones. Supongamos que cuando empezamos a ver este coche estaba en una posición en el kilómetro 25, ¿no? Entonces, y que el coche se está moviendo a, ¿cuánto dije? 58, ¿se podría hacer? O 52, ya me aclararon acá, 52 kilómetros por hora. Ok, me están poniendo atención. Entonces, vamos a poner aquí que después de que pasó una hora, esos 25, ¿sí? Esos 25 kilómetros donde estaba el coche ya no son tales. Ya el coche ya no está ahí, volteo ahí, ya no está. El coche está a 25 más 52 por una hora que pasó, estaría en ese lugar. 25 más 52, qué bonito número salió un 77, ¿verdad? Estaría en el kilómetro 77. Y si digo que pasaron 2 horas y el coche se mantiene, claro, con esa velocidad constante, esta de aquí, cosa que también estamos suponiendo que está ocurriendo, ¿no? Aunque bueno, pues puede ser que haya muchos cambios en la velocidad durante esa hora. Son situaciones que estamos idealizando para poder ver cómo entra la matemática en la modelación, ¿ok? Pensemos que fuera en 1 hora y media.
¿Qué pasaría acá? Bueno, pues a los 25 kilómetros que tenía el coche, le podríamos calcular esta multiplicación por 1.5 para decir en 1 hora y media, ¿no? Y entonces nos daría un cálculo que nos estaría diciendo la nueva posición del coche, ¿ok? Y así podemos seguir adelante hasta que nos atrevemos a hacer matemáticas. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a generalizar. Aquí hay un patrón de comportamiento y yo puedo inducir cómo va a ser el que sigue y el que sigue y el que sigue, de tal manera que podría decir que la posición del coche yo la puedo predecir si al valor inicial que tenía esa posición le agrego el 52 multiplicado por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Y finalmente, una escritura más compacta me va a decir 25 más 52t. Y esta es una expresión matemática que me modela esta situación. Podré decir dónde va a estar el coche a la hora que quiera, mientras mantenga esa velocidad, ¿ok? Vámonos rápidamente a la tercera de la situación para poder concretarlo. Y aquí tenemos entonces a nuestro alpinista. ¿Y qué quedamos aquí? Pues que ahora ahí vamos a considerar la temperatura, ¿verdad? Pero esa temperatura va a cambiar en términos de la altitud, ¿sí? Le voy a poner a altitud la letra H, porque esta es una herencia que tenemos, ¿no? Todos los latinos del inglés, de altura, y le vamos a poner H a altitud, no porque altitud tenga H, ¿verdad? Y entonces vemos que la temperatura depende de la altitud. Y les daba yo un dato, ¿no? De que la temperatura disminuye 6.5 grados cada kilómetro. Supóngase que cuando estaba acá en la base, ¿no? Cuando empezó a subir este señor, la temperatura aquí abajo fueran unos 21 grados, ¿ok? Entonces, la temperatura que él va a tener después de que ha subido un kilómetro, sería que a la temperatura que tenía le voy a quitar 6.5 grados por ese kilómetro de altitud que ya está arriba, ¿no? ¿Sí? Si fueran 2.5 kilómetros los que ya ha subido, pues la temperatura que él sentiría en su cuerpo sería 21 menos 6.5 por 2.5, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Finalmente a la matemática no le gusta ser compacta y entonces dice la temperatura es igual a 21 menos 6.5 y aquí ya no voy a poner T, voy a poner H, ¿no? Porque esta H me va a significar los kilómetros, ¿no? En la altitud, ¿no? Lo que ha subido este señor al estar escalando la montaña. Tenemos entonces nuestros 3 eventos, ¿se fijan? 3 eventos diferentes que tenemos en una misma filmina, ¿no? Puedo hablar de aquí del agua, que dijimos que la temperatura era igual a ¿cuánto? A 20, ya se me olvidó cuánto era la temperatura del agua al principio. Sorry. 28 más 6T, no me los aprendí, 28 más 6T. Aquí tenemos este coche cuya posición va a ser, ¿qué dijimos? 25 más 52T. Y acá tenemos a este alpinista cuya temperatura va a ser 21 menos 6.5T. ¿Sí? Espero que más o menos ahí se note. A lo mejor no lo hice muy bien con este color, pero bueno, vamos a generalizar con otro color, ¿sí? Después de que ya habíamos hecho una generalización, la matemática llega a otro nivel. Volvemos a generalizar sobre estas 3 fórmulas, ¿sí? A la matemática, en lugar de hablar de X, de T y de T, dice simplemente Y, ¿no? Y en lugar del tiempo o de la altitud, aquí me había equivocado, que bueno que ya lo corregimos aquí como H, en lugar de tiempo o altitud, lo que va a decir simplemente es X. Y entonces tenemos estas 2 famosas, ¿no? Personajes del cálculo, la Y y la X, y la expresión de la función que habíamos recordado en nuestra introducción es esta, ¿no? Aquí estoy diciendo que la Y es función de X. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la posición depende del tiempo, que la temperatura es función del tiempo, que la temperatura es función de la altitud, ¿no? Todo eso estoy diciendo con la misma fórmula. Y esa fórmula, por lo que hemos visto ahorita,
estaría expresada como un valor inicial, vamos a escribirlo de esta manera, el valor inicial que tenía el coche en su posición o la temperatura acá, ¿no? En estas situaciones, más, y aquí va a ir un numerito, ¿no? Un numerito que le voy a poner ahorita R, porque vamos a utilizar la expresión razón de cambio para representarla. Después de esta letra R pondríamos nosotros aquí a la X, ¿sí? Fíjense que en este lugar de aquí tenemos este producto. Fíjense aquí que esta notación de la función no es un producto. Aquí estoy diciendo la función depende de X. Y acá estoy diciendo que ese cálculo del valor es a través de un producto, ¿no? ¿Quién es esta R en el caso del coche? Esta R viene siendo una razón de cambios. En matemáticas, la palabra razón no significa tienes razón, no, significa cociente, ¿sí? Eso hace las cosas muy difíciles. Cociente o diferencia. Y el cambio se denota con este triangulito, que es una letra griega, delta. Y entonces hablaríamos del cambio de la posición con respecto al tiempo. Esa sería nuestra razón de cambio de posición con respecto al tiempo, que está señalada con este número 52. Yo digo velocidad constante 52 kilómetros por hora, quiere decir que hay un cambio en la posición de 52 kilómetros cada hora. La razón de cambio en esta situación, que sería el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Y la razón de cambio en esta otra situación sería el cambio de la temperatura con respecto a la altitud. Entonces, en todo esto fue importantísimo que ahorita concibiéramos esta letra de aquí, que es un personaje importantísimo en cálculo, porque ella nos está permitiendo predecir los valores de la magnitud. Creo que con esto es suficiente para haber arribado a nuestro modelo lineal, el cual vamos a retomar en su parte más simbólica y matemática en nuestro siguiente video, donde retomaremos todas estas razones de cambio. Espero que me hayan entendido la idea y nos vemos en la próxima para que, si no, la aclaremos mucho más.